Quiero que vaya con su Biblia a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No se olvide que yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente y ustedes le van a apoyar ahí con la Reina Valera. Dice Hebreos 4, 13: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Repito, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Este texto grafica de una manera muy contundente y robusta lo que esta mañana vamos a analizar y vamos a aprender, hermanos, porque el propósito de esto es aprender acerca de la omnisciencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios como un atributo de Dios, y un atributo es una declaración de lo que Dios es, a través de lo cual nosotros lo conocemos a Él, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que cuando usted me pregunta a mí, pastor, ¿y cuál es la etimología de la palabra omnisciencia? La palabra omnisciencia viene del latín omnis, que significa todo, y scientia, que significa toda ciencia o todo conocimiento. Así que cuando nosotros hablamos de la palabra omnisciencia de Dios, estamos hablando de que Él todo lo conoce, todo lo sabe. Por lo tanto, enseñarle algo a Dios es imposible. Según el diccionario de la Real Academia Española, conocimiento de todas las cosas reales y posibles, y es un atributo exclusivo de Dios. Eso lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Es un conocimiento de todas las cosas reales y posibles. No se le escapa nada a Dios, reales y posibles. Por eso es que David dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Y es un atributo exclusivo de Dios. Es una característica exclusiva del conocimiento de Dios. Es su totalidad o su perfección. Su omnisciencia, para utilizar el término teológico correspondiente. La omnisciencia divina, hermanos, alcanza no solo el conocimiento que Dios tiene de nosotros, sino también el conocimiento que Él posee sobre la naturaleza. Dios posee conocimiento sobre el pasado, el presente y el futuro. Lo vimos cuando hablamos algunas semanas atrás del decreto de Dios, que Dios se mueve en una esfera totalmente diferente a la nuestra. Nosotros vamos por lapsos y por episodios en nuestra vida, pero Dios desde la eternidad lo ve todo como un solo prospecto, lo ve todo como un solo decreto. Así que Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Dios sabe cuándo nosotros venimos a nacer en esta tierra, y Él sabe ya cuándo vamos a partir. Él sabe cómo vamos a terminar nuestros días. Para Él no hay nada que pueda aparecerle como algo sorpresivo. Abarca todo lo inimaginable y todavía más. Es un conocimiento que Dios siempre ha tenido y que siempre tendrá. No hay necesidad de que Él aprenda nada. En realidad, si queremos comprender el conocimiento de Dios con exactitud, es necesario afirmar que Dios nunca ha aprendido y Él no puede aprender, porque Él ya lo sabe todo. Y la Biblia dice que su conocimiento es de antemano. Por eso es que apreciamos la omnisciencia de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 13 y 14. Cuando Dios interroga a una nación rebelde. Ojalá esta mañana no haya ninguno rebelde aquí. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Respóndalo usted en su interior. ¿Habrá alguien que haya tenido ese valor y esa astucia o esa autoridad para enseñarle a Dios?
para decirle algo a Dios? La respuesta claramente es nadie. Dios está infinitamente por encima de toda su creación en todo conocimiento y entendimiento. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Eso se llama trascendencia. Dios está absolutamente sobre todo lo creado, sobre todo lo que Él ha creado. Pero aún así, cuando Él está sobre toda la creación, de manera inmanente actúa con nosotros. Y eso es algo que hacía a vuelo de pájaro, por así decir, de manera rápida le vuela la cabeza a cualquiera. ¿Cómo es que Dios es trascendente y está por sobre toda la creación y a la vez es inmanente porque está con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo? Dígale que está a su lado, Dios está contigo. Dios mismo le habla a Job desde el torbellino. Job capítulo 38, verso 2 al verso 7. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Nuevamente la respuesta a esa pregunta es que frente al conocimiento divino, que es perfecto, el conocimiento humano es prácticamente nulo. Por eso es que teológicamente se dice que una mente finita como la nuestra no va a poder comprender a un Dios infinito. Cuando uno se sienta y se cruza de brazos tratando de comprender a Dios, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Lo más probable es que no vayas a llegar a ninguna conclusión porque nuestra mente es limitada. Nuestra mente es finita y nosotros estamos tratando de estudiar y analizar a un Dios que es infinito. Deuteronomio 29 nos dice claramente que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros. Había un hombre muy sabio llamado Isaac Newton. El gran científico inglés era ya anciano y alguien le dijo: doctor Newton, usted debe tener un tremendo bagaje de conocimientos. Y él le responde: me recuerdo que cuando era un niño pequeño caminaba por la playa y me gustaba caminar por la playa y juntaba muchos caracoles en mi mano, tantos como me pudieran caber en la mano. El niño tiene un puñado de caracoles en su manito, pero alrededor de él hay una vasta playa que posee millones y millones de caracoles en diferentes direcciones, tan lejos como no alcanza su mirada. Todo lo que sé es que simplemente un puñado de caracoles es lo que yo puedo poseer. Pero el vasto universo de Dios está lleno de caracoles que yo no los voy a poder contar y conocer jamás. El gran Isaac Newton reconocía que hay un conocimiento superior al que él pudo lograr y alcanzar. Y él reconocía que en medio de ese vasto universo y de ese vasto océano de conocimiento, él podía solamente tener lo que a su capacidad le daba. Poder tener solo un puñado de caracoles en su mano cuando está rodeado de un vasto y extenso océano que posee millones y millones de caracoles, los cuales él no conoce y jamás va a poder conocer. Así que el conocimiento de Dios se extiende hasta el conocimiento más íntimo de las personas. Cuando hablamos de que Dios lo conoce todo, hablamos de una aproximación racional a Dios. Y cuando nosotros hablamos de una aproximación racional a Dios, hablamos de dos maneras de aproximarse a Dios. Una, teológicamente, que es como lo estamos haciendo domingo tras domingo, estudiando la palabra de Dios. Porque eso es teología, estudiar a Dios. Y la segunda manera es la manera experiencial. Esa manera experiencial, de alguna manera, hermano, nos va a permitir acercarnos a Dios a través de lo que Dios hace por nosotros. Yo puedo decir con mucha autoridad que Dios es bueno porque Él ha sido bueno conmigo. Yo puedo decir con autoridad que Dios es un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque Él ha tenido de mí misericordia. Hay experiencias en nuestras vidas que hablan de la grandeza de Dios.
Así que Dios puede ser conocido teológicamente como experiencialmente, pero esto tiene que ser balanceado. Porque no podemos centrarnos solo en nuestra experiencia y dejar la teología de lado. Y no podemos volvernos cabezones, solo teología, y negar las experiencias donde Dios se ha movido. Tiene que haber un equilibrio y un balance. Cuanto más sepas de Dios teológicamente, mejor lo conocerás experimentalmente. Una aproximación racional es lo que puedo meter en mi cabeza. En realidad usted no puede meter demasiado en su cabeza, ¿verdad? ¿Cuántos reconocen que le entra poquito en su cabeza? Sí. Muy poco, de todo lo que nosotros quisiéramos, hermano. De todo lo que nosotros quisiéramos. En realidad usted no puede meter demasiado en su cabeza, y lo que puedo meter en mi cabeza acerca de Dios, por cierto, no es mucho. Pero esa es una manera de aproximarse a Dios por medio de la teología, por medio de su intelecto, por medio de la doctrina. Pero el propósito de la doctrina es el de llevarlo a ver y a conocer a Dios experiencialmente, conocer a Dios mismo por usted mismo. Por usted mismo. Pero hasta que conozcamos a Dios teológicamente, no es probable que lo conozcamos muy bien experiencialmente. O sea, no podemos apartar la Biblia de nuestro estudio, de nuestra vida diaria. Usted nunca sabrá de lo que hablo sin la iluminación del Espíritu Santo. Yo, como un buen teólogo, podría hablarles a ustedes y podría traer aquí y hacer gárgaras de cuanto a teología y hablarles de términos y hablarles de manera técnica. Pero lo que a nosotros nos interesa es que el Espíritu Santo sea el que toque nuestro corazón, el que lleve la palabra desde la mente y la transporte hasta el corazón. El que lleve la palabra desde el oído, porque yo lo que hago esta mañana es llegar a usted hasta su oído, pero el Espíritu Santo es el que lo transporta al corazón. Y es por eso que la evidencia, y es por eso que el crecimiento en la iglesia nunca va a ser parejo. No todos vamos a ir al mismo nivel. Porque muchas veces usted escucha el sermón, pero eso queda ahí. Porque muchas veces usted escucha la enseñanza, pero eso queda ahí. Pero hay otros a los cuales el Espíritu Santo lo transporta del oído y se lo profundiza y lo siembra en el corazón. Así que necesitamos, iglesia, al Espíritu Santo en todas las áreas de trabajo que nosotros enfrentamos. Tanto en la exposición de la palabra, tanto en la exposición de la alabanza, tanto en nuestras oraciones. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Él es el que está puesto a nuestro lado como compañero, el consolador, el paracletos. Aquel que está para bendecir a la iglesia, porque si Él no estuviera actuando, en vano sería nuestro trabajo. Cuando desplazamos al Espíritu Santo de la iglesia y en su lugar tomamos otras cosas, nos sacamos nuestros propios ojos. La iglesia está llena de ciegos que no pueden ver porque el Espíritu Santo nunca les ha abierto los ojos. La Biblia dice que Lidia no pudo creer en el Evangelio hasta que el Señor le hubo abierto sus ojos. La Biblia dice que los discípulos no podían ver a Cristo en el camino de Emaús, aun cuando iban hablando con el mismo Cristo, hasta cuando le fueron abiertos sus ojos. Nadie, hermano, puede ver a Dios ni creer en Dios hasta que el Espíritu Santo le haya abierto sus ojos. Pero cuando contristamos y apagamos el Espíritu Santo, lo dejamos de lado, lo desplazamos y lo sustituimos por otras cosas, nos hacemos ciegos nosotros mismos. Isaías capítulo 66, verso 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Dios se lo dijo a Isaías refiriéndose al pueblo judío. El Salmo capítulo 139, versículo 1 al 4, dice el rey David: Oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En pocas palabras, David está diciendo: ¿sabes? No hay nada que yo pueda ocultar de a ti, Señor. Porque conoces mi sentarme y mi levantarme. Conoces mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo. Aun cuando estamos en reposo, estamos en presencia de Dios. Todos mis caminos te son conocidos, pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué? Porque la omnisciencia de Dios nos habla de que Dios es un Dios que llena absolutamente todo. Por eso es que Dios dice que no te harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, porque no hay lugar donde el hombre pueda idolatrar a alguien que sea diferente a Dios, porque Él lo llena absolutamente todo. Tal es la grandeza, hermano, de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la omnisciencia, para nosotros es toda una bendición. Yo con estudiar este sermón fui grandemente bendecido y fui muy confrontado por Dios ahí en mi escritorio cuando preparo este sermón. Porque cada uno de los sermones que traigo el día domingo, primero yo en la semana tengo que tragármelo y tengo que presentarme ante Dios para poder asimilarlo, para poder entenderlo y para poder también transmitirlo. Pero para nosotros es toda una bendición. Pero cuando los teólogos ahí al principio comenzaron, hermano, a estudiar estas doctrinas, para muchos le parecía amenazante. Si hay alguno aquí esta tarde ya, si hay alguno aquí esta tarde que le guste pecar, se va a sentir incómodo ante la omnisciencia de Dios. Porque estoy recién en la introducción. Ahora recién empiezo a predicar. Si hay alguien aquí que le gusta pecar, se va a sentir incómodo, pero aguanta, afírmese a la silla. Podríamos pensar que la omnisciencia divina sería reconfortante para nuestro estado natural, el creer la existencia de un conocimiento perfecto, aunque está fuera de nuestro alcance. Eso haría del mundo un lugar menos amenazante. Pero la realidad que dice apunta a todo lo contrario. Reconocer que existe un Dios que conoce todo sobre todo es también reconocer que ese Dios nos conoce a nosotros. Y eso es aterrador. Porque nosotros somos profesionales para demostrar lo que no somos. Somos profesionales, somos buenos demostrando algo que no somos. Pero cuando nosotros entendemos que hay un Dios en el cielo que es omnisciente y que conoce todo de nosotros, eso nos asusta. Y como hay algunas cosas sobre nosotros que no deseamos que sean conocidas, ¿qué hacemos? Si yo no quiero que algo se sepa de mí o que algo se conozca de mí, ¿qué hago yo? La oculto. Y ocultamos muchas cosas. E incluso de nosotros mismos. Un Dios que nos conoce en lo más profundo de nuestro ser, a muchos los trastorna. El escritor teólogo Arthur Pink señala que el pensar sobre la omnisciencia divina nos llena de desasosiego. Nos incomoda, nos inquieta. Y Tozer observa que en la omnisciencia divina vemos cómo se confrontan el terror y la fascinación por la divinidad. Que Dios conozca hasta lo más recóndito de una persona puede ser causa de temor en un hombre que tiene algo que ocultar. ¿Algún pecado renegado? ¿Alguna práctica que le agrada? ¿Algún crimen secreto contra el hombre o contra Dios? Pero Hebreos 4:13 que leímos dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y quienes estarán también en el infierno. ¿Qué dice Daniel capítulo 2, verso 22, por favor? Él conoce lo que hay en las tinieblas. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Nada escapa a su atención, nada puede serle escondido, no hay nada que pueda olvidar. ¿Qué dice el Salmo 139, versículo 6? El salmista
tenía clara, hermanos, este atributo de Dios. Y él lo asimilaba y lo hacía práctica cada día en su vida. Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hay cosas que se escapan a nuestra lógica, hay cosas que se escapan, hermano, a nuestro alcance emocional. Pero por ellas nosotros tenemos que glorificar a Dios. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes mi pensamiento. Lo que veíamos recién, mi caminar y mi acostar, me has considerado, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, Jehová, la sabes toda. Qué maravilloso eres el Dios de la Escritura. Cada uno de sus gloriosos atributos debería de honrarle en nuestra estimación. La comprensión de su omnisciencia debería de inclinarnos ante Él en total adoración. Con todo, Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Cuán poco meditamos en su perfección divina. Es ello debido a que aún al pensar en ella nos llena de inquietud. Ezequiel capítulo 11, verso 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Porque muchas veces hablamos con facilidad, porque muchas veces prejuiciamos, muchas veces criticamos, muchas veces cuestionamos a los demás pensando que todo eso pasa, y yo lo digo con tanta libertad y practico ese tipo de vida, pero la verdad es que la palabra del Señor nos dice, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Ni la oscuridad de la noche, ni la espesa cortina, ni la más profunda prisión puede esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia. Recuérdese que los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reírse con incredulidad escondida en su carpa, mas Jehová la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar uno de sus siervos a decirle, segunda de Samuel capítulo 12, usted sabe la historia, cuando el profeta Natán descubre el pecado de David, cuando él le cuenta una historia y lo enternece a David. Había un hombre que tenía 2 corderitas y había otro hombre que tenía muchas corderitas. Vino un amigo a visitar a aquel hombre y ese hombre tomó la única corderita que tenía su vecino, la mató e hizo fiesta. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Y David dijo, ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces lo que hizo. Porque somos fáciles para prejuiciar. Somos fáciles para enjuiciar a otros, pero cuando se trata de nosotros, esperamos que tengan misericordia. El profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, David. Bueno, y David recibió lo mismo que él dijo. Tuvo 4 castigos que fueron terribles en su vida, porque él lo decidió así. Tú eres aquel hombre, y a las tribus que quedaban al oriente del Jordán se les dice, en Número capítulo 32, verso 23, pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y saber que vuestro pecado os alcanzará. Números capítulo 32, verso 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Cuántos de nosotros esta tarde sabemos que tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan? Podemos ocultarnos, podemos escondernos, pueden pasar meses, pueden pasar años, pero los pecados nos van a alcanzar. Por eso David tenía claro cuando él decía, mi pecado está siempre delante de mí. Aun cuando Dios lo puede perdonar, las consecuencias de nuestro pecado nos van a seguir toda la vida. Si pudieran los hombres, despojarían a la deidad de su omnisciencia.
Si pudiéramos y tuviéramos la habilidad los hombres, yo creo que lo que haríamos sería quitarle su omnisciencia a Dios para que no supiera tanto de nosotros. ¿Qué prueba esta de que la intención de la carne es enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Los hombres impíos odian esta perfección divina que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Intentan quitar de los pensamientos a un Dios así. Oseas capítulo 7, verso 2. Y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Oseas capítulo 7, verso 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. No hay ninguna de vuestras obras, hermano, que pueda pasar oculta ante Dios. Y es todo un misterio el día en que el Señor vaya a hacer cuentas con nosotros. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cómo irá a ser cuando la Biblia dice que serán abiertos los libros? Wow, yo creo que mi libro es ese gigante. Y serán leídas todas las obras. En eso los teólogos se han dado de cabezazos y nadie se atreve a decir cómo puede ser. Yo tengo mi teoría, pero no se la voy a compartir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo Dios va a pedir cuenta de cada una de las obras que nosotros realizamos mientras estamos en el cuerpo? Pero cuán solemne es el 8º versículo del Salmo 90. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. En un momento de perplejidad, Job 23:10. Job dice, mas él conoció mi camino. Esto puede ser profundamente misterioso para mí, completamente incomprensible para mis amigos, pero Él conoce nuestra condición, dice el Salmo, y dice Job también, y se acuerda de que somos polvo. No es que yo venga esta mañana con un sermón legal aquí y lo vaya a usted a mandar a casa realmente, ¿verdad?, abrumado o tratar de asustarlo, intimidarlo. No, Él se acuerda de que somos polvo. O sea, Él tiene claro que somos frágiles y que hoy le vamos a prometer nunca más y mañana vamos a estar en lo mismo. Dios lo sabe y Dios lo conoce. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En el tiempo de triste fracaso, cuando nuestros actos han desmentido a nuestro corazón, cuando nuestras obras repudiado a nuestra devoción, y hemos oído la pregunta escrutadora que escuchó Pedro. Vaya por favor a San Juan 21:17. Hay una charla hermosa ahí que tiene Jesús con Pedro. Vaya al verso anterior, por favor, hermano, al verso 16. El 15 también, ahí está bien. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí en esta lectura de estos 3 versículos se conjugan 2 verbos que son importantes. El verbo fileos y el verbo agapaos.
Cuando Jesús le está preguntando a Pedro si Pedro lo ama, está usando el verbo agapaos y Pedro le está respondiendo con el verbo fileos. Por eso es que el Señor le pregunta 3 veces, y no es que el Señor tuviera en duda, sino que el Señor conocía el corazón de Pedro y sabía que Pedro no estaba siendo sincero. De alguna manera el Señor le preguntaba a Pedro, tú me agapao, que significa un amor, pero ese es un amor sacrificial. El amor ágape es el amor que yo tengo por la iglesia, es el amor que el Señor tiene por su iglesia. El amor ágape es el amor que el hermano está dispuesto a dar la vida por su hermano. Ese amor ágape es el amor que llevó a Jesús a la cruz. Entonces Jesús le está preguntando, Pedro, ¿tú me agapaos? Y Pedro le dice, Señor, yo te fileo. Y fileo significa, yo te quiero, yo te estimo. A mi perrita que se llama Lupe, yo la quiero. Pero no es el amor que el Señor le estaba preguntando a Pedro. El Señor nos pregunta esta mañana a nosotros, ¿realmente nosotros amamos al Señor? ¿Lo amamos con un amor incondicional, un amor que está dispuesto aún a ir al sacrificio por Él? ¿Lo amamos de tal manera que pudiéramos dejar ese pecado que tanto amamos y que tanto nos ha costado? Uy, si yo amo al Señor de una manera, ¿estaría dispuesto usted a dejarlo? Ese es el amor. Y esa es la charla que usted tiene allí. A lo mejor nunca lo había escuchado ni se lo habían dicho de esta manera. Por eso el Señor le pregunta 3 veces. Porque Pedro está respondiendo algo que el Señor no le estaba preguntando. Yo te quiero, me caes bien, eres buen maestro, tienes buena enseñanza. Pero el Señor lo que necesitaba escuchar era Pedro. Estaba dispuesto a dar. Por eso es que después le dice en el siguiente texto, cuando tú eras niño o eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Ahí le estaba hablando de la muerte que iba a enfrentar Pedro. Más cuando ya seas viejo, le dice, extenderás tu mano, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Le está hablando de que va a ser muerto y va a ser crucificado, muy similar a él. Ese era un paréntesis. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, no hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora se presentan con sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones que a uno solo de los que buscan su atención. Menos mal que Dios no es como nosotros. Nosotros somos de manera diferente. Y hay atributos que son comunicables, los cuales Dios nos ha transmitido. Pero hay atributos que son incomunicables, los que nosotros no poseemos, solamente los posee Dios. ¿Y cómo será posible que Dios pueda escuchar el clamor de millones y millones en el mundo entero al mismo tiempo? Cuando nosotros con dificultad escuchamos a nuestras esposas en la mesa. Estamos divagando, estamos pensando, estamos en 1000 cosas. Difícilmente podemos escuchar cuando alguien nos está hablando. Imagínense, millones y millones que oran al mismo tiempo. Y Dios les escucha a cada uno de ellos. Asimismo, le falta un lenguaje apropiado y la incapacidad de dar expresión al más profundo de los anhelos del alma no comprometerá nuestras oraciones. Isaías capítulo 65, verso 24, perdón. Isaías 65, 24. Y sucederá que antes que llamen, yo responderé. Y mientras estén hablando, yo los escucharé. Vea si dice así su Biblia. Versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Se da cuenta? Aún ni siquiera levantamos el clamor y Dios ya lo conoce. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, lo conoce y nada a Él se le escapa. Grande es nuestro Señor y mucho poder. Su entendimiento es infinito. Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte de sus vastos dominios y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrán lugar en el porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y el presente.
Y esto es así porque el futuro depende enteramente de Él. Si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa permiso de Dios, ello sería independiente de Él y Dios dejaría por lo tanto de ser un Dios supremo. Así que es imposible que algo se le escape en el camino a Dios, o que Dios tenga que ir improvisando en la historia. Dios nada improvisado, todo ya está decretado y todo va a ocurrir como Él lo ha planificado. Es tan grande la omnisciencia de Dios que el sabio escritor escribe en Eclesiastés que hay un día para nacer y hay un día para morir. Todo el Señor lo conoce. Dios mismo ha designado todo lo que ha de ser y lo que ha designado debe necesariamente efectuarse, como su palabra infalible afirma. Él hace, Daniel capítulo 4 verso 35, Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Lo dice así Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Eso a nosotros debe llenarnos de un profundo espíritu y sentimiento de humildad. Reconocer que al pararnos frente a Dios con orgullo, con soberbia, es un terrible pecado, hermano, porque el poder de Dios es tan grande. Veamos Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y poder son infinitos. Que los consejos divinos dejen de ejecutarse es algo imposible para nosotros. Que Dios mienta es imposible. En lo relativo al futuro, nada hay incierto en cuanto a la realización de lo que Dios estableció. Ninguno de sus decretos, tanto lo referente a las criaturas como a las causas secundarias, ha sido dejado a la casualidad. No hay ningún suceso futuro que sea solo una simple posibilidad, es decir, algo que pueda acontecer o no. Vaya por favor a Hechos capítulo 15, versículo 18. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto. Santiago 1:17 dice, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso a nosotros debe darnos seguridad, hermano. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Yo estoy sirviendo a un Dios que no cambia. Yo estoy sirviendo a un Dios que no anda improvisando, sino que si Él me llamó, Él me perdonó, Él me salvó, Él me va a ayudar a perseverar hasta el día que yo tenga que partir de esta tierra. Eso debe a nosotros llenarnos de confianza. Santiago 1:17, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El hombre hoy está contigo. El hombre hoy te ofrece amistad. El hombre hoy te ofrece compañía, pero mañana te va a dejar botado. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios inmutable. Por tanto, el principio de aquel libro que nos descubre tanto el futuro, se nos habla de cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, habla de cosas que van a suceder pronto. El perfecto conocimiento de Dios por las cosas es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra. Hermanos, en el Antiguo Testamento se encuentran docenas de predicciones relativas a Israel que fueron cumplidas hasta en los más pequeños detalles. Y también había muchas profecías y promesas hacia lo que fue la vida de Jesús sobre la tierra, que se cumplieron cada una de ellas. Tales profecías solo podían ser dadas por uno que conocía el final de la historia desde el principio. Él conoce cómo vamos a terminar, hermanos, nuestros días. Él conoce absolutamente el final de la historia, porque su conocimiento descansaba sobre la certeza absoluta de su preanunciado conocimiento. De la misma manera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchos anuncios todavía futuros, los cuales deben cumplirse porque fueron dados por aquel que los decretó. Pero debe señalarse, hermano, que ni la omnisciencia de Dios,
ni su conocimiento del futuro, considerados en sí mismos, son la causa. Jamás sucedió o sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. No solo porque Él lo sepa, sino que Él lo decretó y Él quiere que eso sea de esa forma. El hombre que realmente cree en las Escrituras sabe de antemano que las estaciones continuarán sucediéndose con seguridad hasta el final de la tierra. Vea por favor Génesis 8:22. ¿Qué dice Génesis 8:22? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Un decreto de Dios, una promesa de Dios, un compromiso de Dios. Mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Pero su conocimiento no es la causa de esta sucesión. Así el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán, sino de que Él las ha ordenado de ese modo. Hechos 2:23. Vaya por favor a Hechos 2:23. ¿Qué es lo que nos dice ahí? A hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces la crucifixión fue un accidente. La crucifixión fue una coincidencia. No, la crucifixión estaba determinada por un consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y ahí tenemos y entramos a lo que es el pacto de redención, que es un pacto intratrinitario, que fue hecho en la eternidad, que usted y yo fuéramos salvos, fue conversado y decretado en la eternidad. Dios ofrece y regala la salvación. Jesucristo viene a cumplirla en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo es el que nos está llamando todos los domingos para que nosotros podamos apropiarnos de esa salvación. Eso fue conversado en la eternidad, eso no fue algo improvisado. Amén. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de asombro. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá, ¿verdad? Pero el futuro entero está abierto a su mirada omnisciente. Damos un paso adelante y otro atrás en esta vida. Una vez tenemos éxito y luego fracasamos. Vencemos la tentación, pero caemos luego en la tentación. Vez tras vez decimos, no estoy haciendo ningún progreso como cristiano. Estoy peor este año, dicen algunos, que el anterior. Dios debe estar desilusionado conmigo, piensa alguien, pero Dios no está desanimado con nosotros. Ese es el punto. Dios sabe todo. Es así que aunque no conoce nuestras derrotas y nuestras victorias, aunque éstas sean pocas, Él sabe mucho más que lo que yo sé. Él sabe que un día por su gracia seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Podemos tener la plena certeza y debemos tomar confianza en esta promesa. No importa cuántas veces nos desanimemos. ¿Cuántos de ustedes pueden ser sinceros esta mañana y puede decir yo me he desanimado, pastor? Han venido los problemas, escuchamos muchas voces, hay mucha crítica, hay mucha gente prejuiciando, hay muchos que nos están criticando y a veces nos desanimamos. Pero nuestro destino final es enorme. A la luz de tal destino, todos los logros tan aplaudidos de nuestra época y todos nuestros logros personales se opacan y se tornan insignificantes. Nada de lo que hacemos, hermanos, decimos o incluso pensamos se escapa a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice así Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Dónde están los ojos de Jehová? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué freno significaría esto para nosotros si meditáramos más a menudo sobre ello? En lugar de actuar indiferentemente, diríamos con Agar, Génesis 16:13, tú eres un Dios que me ve.
Hay un maravilloso libro que escribió nuestro hermano Sugel que dice delante de Dios y en presencia de Dios. Se lo recomiendo, léalo, muy buen libro. Nos habla de la realidad que enfrentamos como cristianos y que muchas veces ignoramos. Que Dios no solamente es un Dios que está presente en las iglesias, sino que las 24 horas del día nosotros estamos delante de Dios. Las 24 horas del día nos movemos delante de Dios, en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llena toda la tierra. Así que donde quiera que yo vaya, en el rincón más oscuro de mi casa, en el escondite más interno de mi casa, allí está Dios. Entonces lo que nos enseña, y esto nos debe llevar a nosotros a vivir una vida piadosa, a vivir una vida en la búsqueda de Dios, porque si hay alguien a quien no podemos engañar, es a Dios. Y si hay algo también que, hermano, nos debe confrontar, es que un día le vamos a tener que rendir cuentas. Aquí, ¿verdad?, podemos nosotros de alguna manera tener una que otra situación. Podemos de una u otra manera tratar de ayudarlo, consolarlo, animarlo, fortalecerlo. Hermano, no vuelva a hacerlo. Siga, vaya a la iglesia. Tratamos de ayudarlo, pero ese día usted se va a enfrentar a Dios. Y allí no van a haber excusas. La Biblia dice que nuestras excusas ante Dios son como un trapo de inmundicia. No hay forma de justificarse, hermanos. No hay forma de justificarse. Si alguno pecó, es porque quería pecar. Y no le eche la culpa al diablo, porque la Biblia dice que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Lo que está, como decía Jeremy en su oración delante, lo que está en nosotros es lo que nos lleva a pecar. Y nadie más es culpable de mi pecado, sino yo mismo. Amén. Mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. Él previó todas mis caídas, todos mis pecados, todas mis reincidencias. Sin embargo, así todo, fijó su corazón en mí. La comprensión de este hecho, como debe postrarme en admiración y adoración delante de Él, ya que la hipocresía es necedad, hermano. Diga conmigo, fuera. La hipocresía. La hipocresía es necedad, hermano. Tratar de demostrar algo. Cuando hablamos de hipocresía, estamos hablando de usar una careta. La palabra hipocresía viene de ese griego, careta, que usaban los artistas, ¿verdad?, en el teatro griego. Una sola persona hacía toda una obra porque iba tras las cortinas y se ponía otra careta, luego venía y se ponía otra careta, y eso era lo que ellos hacían. Y de ahí viene la palabra hipócrita. Alguien que tiene y que usa diferentes caretas. Dios nos libre en esta tarde de permanecer y ser hipócritas. No podemos engañar. Tal vez podemos engañar a las demás personas sobre lo que somos en realidad. Y hasta cierto punto podemos lograrlo. Pero no podemos engañar a Dios. Por lo tanto, si podemos pararnos frente a Él con todo nuestro pecado expuesto, pero cubierto por la justicia de Cristo. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted tiene que venir cada domingo ante el Señor. Tiene que venir a la casa del Señor de una manera humilde, porque durante toda la semana lo más probable es que le hayamos fallado. No se concibe un cristiano parado con orgullo, de manera holgada frente a Dios, sabiendo que toda la semana le ha fallado. Sería un acto hipócrita, sería poco inteligente de mi parte, porque solamente me estaría engañando yo mismo. Entonces, hermano, tenemos que entender que de alguna manera estamos parados frente a Cristo con todos nuestros pecados, pero la justicia del Señor en la cruz es la que a mí ahora me cubre. ¿Se entendió? Adán y Eva estaban desnudos. ¿Qué es lo que hizo Dios con ellos? Sacrificó un animalito, tomó la piel y los cubrió. Aun cuando ellos estaban parados, desnudos frente a Él, Dios hizo esa obra majestuosa, hablando y apuntando lo que haría Cristo por nosotros. Nosotros nos paramos cada domingo tal cual somos, pero somos cubiertos por la justicia de Cristo. Por eso Pablo decía, ciertamente, ya no vivo yo, ahora vive
Cristo en mí. Por lo tanto, si podemos pararnos frente a Él con todo nuestro pecado expuesto, pero cubierto en Cristo, entonces podemos pararnos frente a cualquiera sin sentirnos atemorizados de que puedan llegar a conocernos tal como somos. No debemos tener temor que la gente nos conozca tal como somos. Y no solamente venderle la imagen de la vida cristiana que tenemos, sino que debemos demostrarnos tal cual como nosotros somos. Podemos ser osados para hacer lo que nos parece correcto, sin importarnos que esto sea malentendido o ridiculizado. Podemos ser hombres y mujeres de palabra. Podemos dejar que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque Dios nos conoce. No tenemos por qué pretender que somos más de lo que realmente somos. Yo hablaba el otro día con una hermana y le decía, en esta iglesia somos lo que usted ve. No somos nada diferente a lo que usted ve en nosotros. Esto es lo que somos. Y esto es lo que realmente debemos entregar a cada uno de nuestros hermanos. Mira al que está a tu lado, dile, esto es lo que yo soy. No tenemos por qué pretender que somos lo que no somos. Podemos ser animados cuando sobrevengan las dificultades. Vaya por favor, hermana, a los últimos 2 versículos de esta mañana. Job capítulo 23, verso 10. Job pasó por muchas dificultades, pero todavía él decía en Job 23, 10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Podemos descansar tranquilos sabiendo que Dios conoce todo. Podemos orar porque tenemos la seguridad que ninguna oración, ningún grito de ayuda, ni siquiera un suspiro o una lágrima pasarán desapercibidos por aquel que ha visto hasta lo más profundo de mi corazón. A veces, Isaías 65, 24 lo leímos, a veces hasta ni alcanzaremos a orar. Pero antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El único requisito, hermanos, es que retiremos y bajemos estas verdades del estante de la teología y las pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Podría hablar mucho más de la omnisciencia de Dios, pero creo que ustedes ya me han comprendido. Les invito a cerrar sus ojos.